22 clips perturbadores, 7 niveles. Este iceberg está lleno de algunos de los videos más inquietantes jamás captados por una cámara. Comenzaremos con algunos de los más previsibles, pero cuanto más bajemos, más impactantes y aterradores se volverán. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Furia de elefante en la carretera. Kev LeBalc conducía su scooter por una autopista en Sri Lanka cuando se topó con un enorme elefante parado en medio del camino, bloqueando su paso. Para ser más precisos, una bestia de más de 5 toneladas que fácilmente podría aplastar un auto si quisiera. Obviamente Kev hizo lo que cualquiera de nosotros haría, detuvo su scooter y trató de averiguar qué demonios hacer a continuación. Quizás esto fuera algo común en este país, pero entonces ocurrió algo inesperado. Algo provocó que el elefante se volviera extremadamente agresivo, cargando directamente contra Kev y obligándolo a tomar una decisión en fracciones de segundo: girar el scooter o abandonarlo por completo. Sin pensarlo, Kev deja su scooter y huye, creyendo que girarlo le haría perder segundos vitales. Por suerte, llevaba una GoPro en su casco, lo que nos permite ver este metraje increíblemente aterrador. Hay un momento en el video en el que la sombra del elefante crece cada vez más, y uno se da cuenta de lo diminutos e insignificantes que somos los humanos frente a estos gigantes. Después de todo, estos animales pueden alcanzar velocidades de hasta 40 km/h cuando están enfadados, y este parecía decidido a dejarle claro a Kev que no era bienvenido. Kev se lanza al suelo al final del video y es fácil pensar que fue pisoteado o incluso que perdió la vida, pero no fue así. De hecho, fue salvado por el ruido de los autos que circulaban por la carretera. Al parecer, la repentina cacofonía de bocinas asustó al elefante, que terminó huyendo del lugar. Los estudios han demostrado que los elefantes son extremadamente sensibles a los sonidos inesperados, por lo que los ruidos mecánicos fuertes como los de los autos pueden alterarlos. Nivel 2. Robo brutal a plena luz del día. Estas imágenes de una cámara de seguridad de Polokwane, Sudáfrica, muestran uno de los robos más impactantes que se hayan visto. El hombre con pantalones rojos está entregando algunos objetos para resguardarlos, pero antes de que pueda hacer más, es atacado. ¿Ves al tipo de la izquierda? Le hace una señal discreta a sus cómplices. En cuestión de segundos, el hombre es sujetado por el cuello y asaltado frenéticamente por una banda de 6 personas. Los delincuentes revisan con calma cada uno de sus bolsillos, llevándose su teléfono, dinero y cualquier objeto de valor que tenga. Una vez que lo despojan de todo, lo empujan y se alejan caminando tranquilamente. Observa lo casual que parece su actitud tras cometer un robo tan descarado a plena luz del día. Para ellos, esto es algo completamente normal. De hecho, este tipo de robos son frecuentes en el distrito comercial central de Polokwane. La banda utiliza máscaras y realiza asaltos bien organizados y rápidos para atacar a sus víctimas. Luego se mezcla con la multitud y nunca vuelven a ser identificados. Su modus operandi se ha repetido en numerosos incidentes por toda la ciudad. Ninguno de los criminales ha sido capturado ni enviado a prisión. Pero algo que tú sí puedes atrapar es más videos inquietantes y perturbadores al suscribirte a nuestro canal. Ahora pasemos al siguiente nivel. Nivel 3. 2 paracaidistas casi son impactados en el aire por un avión. Forrest Pullman, un instructor de paracaidismo, creyó que iba a morir. Estaba sujeto a su pasajero en un salto tándem justo después de lanzarse desde un avión sobre Tailandia el 19 de octubre de 2014, cuando el piloto hizo algo que jamás debería haber ocurrido. Giró el avión 180 grados y se lanzó en picada directamente hacia ellos, apenas segundos después del salto. Al darse cuenta de lo que sucedía, Forrest abrió el paracaídas de arrastre, ese pequeño paracaídas que se despliega primero para estabilizar la caída. Pero la cuerda fue golpeada por el ala del avión. En el video captado por la GoPro de Forrest, se puede ver claramente cómo el paracaídas y la cuerda se estiran sobre el ala, mientras sus cuerpos pasan a solo centímetros de la hélice. Estuvieron literalmente a centímetros de una muerte brutal e impensable. El impacto con el ala los hizo entrar en una espiral violenta, girando descontroladamente en el aire mientras el paracaídas de arrastre dañado no podía estabilizarlos como se debía. La pasajera, completamente ajena al peligro, pensó que todo formaba parte de la emoción del salto, mientras Forrest luchaba por recuperar el control, maniobrando el equipo tándem hasta poder estabilizar el descenso. El avión había ejecutado una maniobra sumamente peligrosa que antes era común en algunas operaciones de paracaidismo.
Algunos pilotos realizaban estos descensos en picada tras dejar a los paracaidistas, probablemente para presumir o añadir adrenalina al salto. Pero era una práctica extremadamente arriesgada. En el video se ve la hélice girando a pocos metros de distancia de sus cuerpos. Cuando finalmente aterrizaron, la turista levantó el pulgar y ambos chocaron las manos, creyendo que todo había sido una experiencia emocionante. Solo Forrest sabía que habían sobrevivido a algo que debió haberlos matado a los dos. Bueno, el piloto también lo supo, especialmente cuando fue despedido. Intento de asesinato de Ahmet Doğan en el Congreso del Partido Búlgaro. El 19 de enero de 2013, en el Palacio Nacional de la Cultura de Sofía, Bulgaria, Ahmet Doğan, líder de un partido minoritario turco, se encontraba dando un discurso durante el Congreso del Movimiento por los Derechos y las Libertades, cuando un hombre con chaqueta de cuero negra irrumpió en el escenario, apuntó una pistola al rostro de Ahmet y apretó el gatillo. Nada salió. O eso parecía. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, los guardias de seguridad corrieron al escenario y lo derribaron, todo ante las cámaras y en transmisión mundial. Y por supuesto se desató un extra de violencia, ya que los miembros de seguridad comenzaron a golpear brutalmente al atacante. Me imagino que lo habrán hecho en solidaridad. El agresor era Oktay Eнимemedov, de 25 años, búlgaro de origen turco con antecedentes penales. Durante su interrogatorio declaró que el arma era una pistola de gas y que su intención no era matar a Doğan, sino demostrar que no era intocable. Sin embargo, incluso sin balas, un arma de ese tipo podía cegar o mutilar fácilmente a una persona a esa distancia. Ahmet Doğan quedó tan conmocionado por el ataque que renunció a su cargo como líder del partido apenas unas horas después. Oktay fue condenado a 3 años y medio de prisión. Nivel 4. Ataque de tiburón a Matteo Mariotti. Cuando Matteo Mariotti entró al agua en la playa 1770 de Queensland el 8 de diciembre de 2023, ya se encontraba pasando un momento muy difícil. Tenía 20 años, estudiaba biología marina en Australia y buscaba consuelo tras recibir la devastadora noticia de que su abuelo Giovanni había fallecido. Pero tras dar solo unos pasos hacia aguas poco profundas, sintió un dolor terrible en el pie. Un tiburón había hundido sus mandíbulas en su pierna intentando arrastrarlo hacia aguas más profundas. Matteo logró agarrar la cabeza del tiburón con las manos, forzando su mandíbula hasta liberar su pierna atrapada. Más tarde contó al periódico italiano Gazzetta di Parma que inmediatamente supo que el daño era catastrófico, diciendo: «Desde la rodilla hacia abajo sentí que ya no había nada». El tiburón finalmente lo soltó, probablemente porque su aleta de buceo se quedó atascada en su boca, no por algún tipo de misericordia. Temiendo que el tiburón volviera a atacar para terminar lo que había empezado, Matteo sacó su cámara GoPro para grabar lo que creyó serían sus últimos momentos de vida. En el video se le ve nadando desesperadamente hacia la orilla mientras grita pidiendo ayuda, con el traje de neopreno rasgado y el agua teñida de rojo a su alrededor creando una escena de puro terror. Su voz se escucha suplicando: «Les ruego que me ayuden», mientras lucha por llegar hasta su amigo en la playa. Su amigo Tommaso Agosti, instructor de buceo, corrió al agua para arrastrarlo hasta las rocas, donde quedó a la vista la gravedad del ataque. Matteo había perdido gran cantidad de sangre y su pierna derecha estaba tan destrozada que la amputación por debajo de la rodilla fue inevitable. Esa grabación fue literalmente la forma en que Matteo se despidió de su familia y amigos, convencido de que no sobreviviría a un ataque así. Posteriormente regresó a Italia para recibir tratamiento prostético en el Instituto Ortopédico Rizzoli, donde los médicos trabajaron para ayudarlo a adaptarse a su nueva realidad. A pesar del trauma, Matteo aseguró que fue protegido por su abuelo fallecido, diciendo: «Ya no tengo una pierna, pero estoy vivo. Mi abuelo me protegió». Tigre arrastra a una mujer en un parque de vida salvaje. Estas imágenes de seguridad grabadas el 23 de julio de 2016 en el Battling Wildlife World de Pekín duran solo 30 segundos, pero son absolutamente aterradoras. Un sedán blanco circula por el recinto de los tigres siberianos transportando a una familia de 4 personas. Pero Xiao, una mujer de 32 años que se sentía mareada por el viaje, tomó una decisión fatal que transformó un día tranquilo en una auténtica pesadilla.
El video muestra a Xiao bajando del asiento del copiloto, caminando hacia la parte delantera del auto y colocándose junto a la puerta del conductor, aparentemente para hablar con su esposo. Sea cual fuera su motivo, no parecía preocupada por el peligro que la rodeaba. Y por eso resulta tan horrible cuando de pronto un tigre aparece en la grabación. El enorme tigre siberiano se abalanza sobre el vehículo derribando a Xiao y la arrastra fuera de la carretera. El ataque ocurre tan rápido que ella no tiene tiempo de reaccionar. Su esposo salta del auto de inmediato y corre tras el tigre y su esposa, pero el horror estaba lejos de terminar. La madre de Xiao, Yu, de 57 años, que se encontraba en el asiento trasero junto a su nieto, ve cómo su hija es arrastrada. Sin dudarlo, sale del vehículo y corre hacia ella. Ese acto de instinto maternal terminó sellando su destino. Un segundo tigre, atraído por el caos, la ataca fuera de cámara. A diferencia de su hija, Yu no sobrevivió al ataque. Las cámaras muestran cómo el personal del parque llega rápidamente en un vehículo verde, pero no puede intervenir. El auto de rescate permanece a distancia mientras los familiares intentan inútilmente espantar a los tigres con las manos. Ni el esposo ni la madre tenían armas. Solo podían golpear a los enormes depredadores con los puños en un intento desesperado por salvar a Xiao. Xiao sobrevivió, aunque apenas. Fue trasladada al hospital con graves heridas en varias partes del cuerpo, incluyendo daño nervioso y cicatrices faciales. Según algunos reportes, su rostro fue parcialmente arrancado. Sin embargo, el trauma psicológico fue mucho peor. Tuvo que ver morir a su madre mientras intentaba salvarla. Fallo en paracaidismo captado en cámara. David Winokur nunca quiso hacer paracaidismo en primer lugar. Tenía 49 años, era ejecutivo inmobiliario en Manhattan y se encontraba en Skydive The Ranch en Gardiner, Nueva York, para celebrar el cumpleaños número 50 de un amigo. Era un hombre precavido, de esos que analizan los riesgos con cuidado, pero el 15 de junio de 2012 su esposa lo convenció de saltar. David fue sujetado en salto tándem a Alexander Chulsky, un instructor de 25 años originario de Brooklyn, con cientos de saltos de experiencia. Al principio todo parecía ir bien hasta que el paracaídas no se abrió. Los testigos en tierra que grababan todo el salto observaron horrorizados cómo ambos entraban en una caída libre continua, precipitándose hacia el suelo sin control. Impactaron en un huerto de manzanos entre Gardiner y Modena, y aunque se intentó reanimarlos desesperadamente, ya era demasiado tarde. El funeral de David se celebró en el Día del Padre, que además coincidía con el cumpleaños número 83 de su papá. Su esposa confesó durante la ceremonia que tal vez esa vez debió haberle dicho que no, pero él nunca le decía que no a ella, y esa devoción le costó la vida. Asesinato del rapero Julio. El 23 de junio de 2024, el rapero de Jacksonville, Julio Fulio, acababa de celebrar su cumpleaños número 26 en Tampa, Florida. Estaba sentado en el estacionamiento de un hotel dentro de un sedán negro junto a 3 amigos, sin imaginar que estaba a minutos de ser asesinado. Las imágenes de seguridad muestran con precisión cómo se desarrolló la escena. Eran las 4:36 de la madrugada cuando el primer atacante aparece en cámara. Desde el primer momento es evidente que estos hombres estaban preparados. Habían estado esperando, estratégicamente distribuidos en el estacionamiento compartido del Holiday Inn y el Hilton, listos para actuar. Llevaban máscaras negras, rifles semiautomáticos y una pistola. Cuando el grupo de sicarios abre fuego contra el auto, prácticamente no hay tiempo para reaccionar. En el video se ve cómo el vehículo intenta escapar mientras los atacantes disparan a quemarropa. El sedán sube a la acera en un intento desesperado por huir, pero el daño ya estaba hecho. Fulio estaba gravemente herido. Otros atacantes se habían colocado alrededor del estacionamiento creando una emboscada perfectamente coordinada para asegurar que el rapero no tuviera escapatoria. La investigación posterior reveló que los agresores habían seguido a Fulio durante toda la noche, rastreando sus movimientos de un lugar a otro. Fulio fue declarado muerto en el lugar. Los atacantes habían estado esperando desde alrededor de las 3 a.m., escondidos en la oscuridad más de una hora antes de su llegada. Sabían exactamente dónde estaría, cuándo llegaría y cómo posicionarse para ser más efectivos. No había absolutamente nada que pudiera haber hecho para salvarse.
Todo esto fue la culminación de una rivalidad entre pandillas que se había intensificado durante años. Las bandas ATK y 1200 se habían aliado para eliminar a Fulio, miembro del grupo rival Six Block. Las imágenes de vigilancia fueron pruebas clave para identificar y arrestar a los sospechosos, pero para quienes vieron el video, representa el final de un hombre que transmitió su ubicación de redes sociales directamente a los enemigos que querían verlo muerto. Tiroteo en Industry Street. En este video de seguridad, un Honda CR-V negro se detiene en el bloque 1800 de Industry Street exactamente a las 5:15 p.m. El vehículo se estaciona frente a una casa donde varias personas descansan en el porche disfrutando de lo que quedaba de día. Pero en segundos, dos individuos salen del Honda, uno desde la puerta delantera y otro desde la trasera, moviéndose de forma perfectamente coordinada. Levantan sus armas y abren fuego contra las personas sentadas en el porche, arruinando por completo la tranquila tarde. Las víctimas fueron dos mujeres, una de 36 años y otra de 76, que resultaron heridas, aunque sus lesiones no fueron mortales. La mujer mayor, que probablemente había vivido en esa calle durante décadas, seguramente nunca imaginó que la violencia llegaría literalmente a su puerta. Después del ataque, los atacantes regresan al vehículo y huyen de Industry Street, dejando a las mujeres sangrando en el porche. Los servicios de emergencia llegaron poco después y trasladaron a ambas víctimas al hospital local. Por fortuna, las dos sobrevivieron, aunque el porche quedó completamente destruido. Lo inquietante es lo metódico del ataque. Los tiradores sabían exactamente a dónde ir, cómo posicionarse y qué ruta de escape tomar. Todo indica que fue planeado y ensayado, y que las mujeres fueron específicamente atacadas. ¿Pero por qué? El uso simultáneo de las puertas delantera y trasera sugiere coordinación militar o entrenamiento previo, aunque no hay lógica aparente detrás del crimen. Las víctimas pertenecen a dos generaciones distintas, lo que hace pensar que el tiroteo buscaba enviar un mensaje, pero nadie sabe cuál es. Hasta hoy sigue siendo un ataque aleatorio y horrible que casi mata a dos mujeres inocentes. Nivel 5. Accidente en escalera mecánica en Roma. El 23 de octubre de 2018, en la estación de Metro República de Roma, un descenso normal por la escalera mecánica se convirtió en una pesadilla cuando los escalones comenzaron a acelerar repentinamente, lanzando a decenas de hinchas rusos de fútbol hacia la parte inferior a una velocidad descomunal. El video muestra el momento exacto en que la escalera pierde el control, con unas 80 personas apretadas hombro con hombro siendo proyectadas hacia abajo a una velocidad vertiginosa. Todos los cuerpos se amontonaron al final, creando una avalancha humana que los testigos describieron como algo apocalíptico. En la escalera de al lado, otros pasajeros se dieron cuenta del desastre e intentaron rescatar a las víctimas, tirando de sus brazos y arrastrándolas por encima del separador entre las dos escaleras. Pero es al ver las fotos del después cuando uno comprende realmente la magnitud del peligro. Los escalones colapsaron completamente entre sí, formando afiladas placas de metal que parecían cuchillas. Los últimos escalones se hundieron unos sobre otros, creando un amasijo de metal retorcido que atrapó a las personas entre las planchas. Un hombre de 33 años sufrió trauma complejo con fractura expuesta y desensamblada del miembro inferior derecho, lo que en términos simples significa que su pie quedó tan destrozado que debió ser amputado. El jefe de bomberos, Gian Pietro Boscaino, describió la escena diciendo que encontró personas apiladas al fondo de la escalera unas sobre otras pidiendo ayuda. El metal doblado había creado un escenario de terror. Las víctimas no podían escapar, con las piernas atrapadas entre los escalones colapsados. 7 personas quedaron en estado grave, la mayoría con lesiones en las piernas causadas por quedar enredadas en los mecanismos deformados de la escalera. Todas las víctimas eran aficionados del SKA de Moscú, que se dirigían a su partido de Champions League contra Roma. Estaban felices y animados hasta ese momento, que como era de esperar se arruinó por completo la noche. Camión colgado de un puente tras un accidente dramático. Esta vista dividida muestra algo realmente impactante. A la izquierda vemos a Sidney Thomas al volante de su camión de carga de Cisco. A la derecha su cámara de tablero muestra hacia dónde se dirige y contra qué está a punto de chocar. Era el 1 de marzo de 2024 alrededor de las 12:30 p.m. en el puente Clark Memorial que conecta Louisville, Kentucky con el sur de Indiana.
En ese momento, una camioneta conducida por Trevor Brannan gira bruscamente para evitar un vehículo eléctrico averiado, provocando una colisión frontal con el camión de Sidney. De inmediato, Sidney pierde por completo el control del vehículo, gritando mientras el volante deja de responder. El impacto rompió la suspensión y ya no importaba cómo moviera el volante. El camión iba donde la física quisiera llevarlo, quien resultó ser directamente hacia el guardarrail del puente. El camión atraviesa la barandilla como si fuera de papel, y entonces ocurre el momento que dio la vuelta al mundo. La cabina del camión quedó colgando a 30 metros sobre el río Ohio, con Sidney aún adentro, atada al asiento. En el audio se escucha su pánico absoluto al darse cuenta de lo que está pasando. La cabina se balancea en un ángulo imposible sobre el agua, y solo el remolque atascado entre las vigas del puente impide que todo el vehículo caiga al vacío. Durante 45 minutos, Sidney permaneció colgando, pensando en su hijo de 5 años y en lo que ocurriría si moría. No sabía nadar, y el agua se veía terriblemente lejos. En su mente no era una cuestión de si caería, sino de cuándo. El bombero Bryce Carden de Louisville descendió con cuerdas hasta la cabina y le preguntó si era una mujer de fe. Ambos comenzaron a rezar juntos mientras él intentaba liberarla. Usó una navaja de bolsillo que llevaba desde una sesión de entrenamiento de LG&E para cortar su cinturón de seguridad. Sidney luego declaró que creía que el remolque seguía sobre el puente y no entendió cuán precaria era su posición hasta que vio el video más tarde. El informe policial describió la conducción de Trevor como una muestra de indiferencia extrema por la vida humana. Fue acusado de 4 cargos de peligro imprudente y 1 por conducción con la licencia suspendida. Aunque en septiembre de 2024, un gran jurado desestimó los cargos por delitos graves. Intento fallido de asesinato a la vicepresidenta de Argentina. Este video comienza donde muchos de la política moderna parecen terminar, con una pistola apuntando al rostro de una figura pública. El 1 de septiembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, se acercaba a su casa en Buenos Aires, rodeada de simpatizantes que se habían congregado durante días para mostrarle apoyo mientras se enfrentaba a un juicio por corrupción. Cristina sonríe, saluda y se inclina para recoger algo del suelo, cuando de repente entre la multitud aparece una mano sosteniendo una pistola negra a escasos centímetros de su cara. El atacante jala del gatillo. En el video se escucha el clic, pero no pasa nada. El arma, cargada con 5 balas, falla en disparar. El presidente Alberto Fernández la describió luego como una falla técnica que le salvó la vida, aunque la causa exacta nunca fue confirmada. Fuera lo que fuera, pareció ser un milagro. El agresor Fernando Sabac Montiel, un brasileño de 35 años, se había infiltrado entre los seguidores como si fuera uno más. Llevaba horas en el lugar mezclándose entre los cánticos de apoyo a Cristina. La pistola, una Versa calibre 32, pertenecía a su vecino fallecido, y las pericias confirmaron que su ADN estaba en el arma. Sin embargo, logró acercarse a la vicepresidenta sin despertar la menor sospecha. Si esa bala no hubiera fallado, habría sido un ataque mortalmente eficaz. Los segundos que siguieron reflejan algo profundamente humano. Cristina retrocede instintivamente, levantando las manos para protegerse el rostro. La multitud, sin comprender del todo lo que ocurre, entra en confusión, hasta que de pronto alguien grita y todos reaccionan. Los simpatizantes y agentes de seguridad se abalanzan sobre Montiel y lo reducen en segundos. Uno incluso le da un golpe en el ojo cortándole el párpado. Más tarde se supo que Montiel intentó disparar 2 veces. El arma tenía 5 balas funcionales, pero no estaba correctamente cargada. Un error técnico que impidió el disparo. Durante su declaración reconoció lo nervioso que estaba. Imagina lo nervioso que estaba. Apreté el gatillo y el tiro nunca salió. Describió el momento como un destello, aunque nunca explicó realmente sus motivos. El intento fue captado por múltiples teléfonos celulares, convirtiéndose en un registro histórico de un instante que pudo haber cambiado el rumbo político de Argentina. Una líder bajo constantes acusaciones, ataques y años de escrutinio público que pronto se vio frente a un arma sostenida por uno de sus propios ciudadanos insatisfechos. Esa noche Cristina sobrevivió por pura suerte. Nivel 6. Accidente de autobús en Kolkata captado en vivo.
Estas impactantes imágenes muestran un minibús abarrotado con unos 40 pasajeros que se dirigía a una ceremonia de compromiso en Kolkata el 30 de enero de 2022. Cuando el neumático delantero izquierdo estalla con un sonido violento, el vehículo se desvía con violencia, su estructura se tuerce y pierde el control al acercarse al cruce de Dorina. En ese instante, 2 pasajeros que viajaban colgados de la puerta son expulsados de su posición precaria y aplastados. Trágicamente, este video refleja la realidad perturbadora del transporte público saturado. En Kolkata, viajar así es casi una necesidad cotidiana. Los pasajeros deben aferrarse a las puertas o los barrotes exteriores mientras el autobús avanza por la ciudad. Aquellos que no lograron espacio dentro se colocaron fuera del vehículo solo para poder llegar a su destino. Pero ese día la física no estuvo de su lado. El enorme peso del autobús completamente fuera de control se volcó sobre ellos. El video muestra el horrendo momento en el que el vehículo los aplasta bajo su masa. Lo más escalofriante es que las víctimas quedaron atrapadas con vida, aplastadas lentamente bajo el peso del autobús mientras este se asentaba sobre un costado. La grabación también muestra a los transeúntes desesperados que corren hacia el lugar e intentan levantar el vehículo con sus propias manos. Pero el minibús pesa varios miles de kilos y la fuerza humana resulta inútil frente a semejante peso. El conductor Sarfaraz Khan, de 27 años, declaró después a la policía que tanto el volante como los frenos fallaron al mismo tiempo. No había nada que pudiera hacer para evitar la tragedia. Los equipos de emergencia llegaron más tarde con equipos hidráulicos para levantar el autobús, pero ya era demasiado tarde. 27 personas fueron hospitalizadas y los más graves fueron precisamente quienes viajaban colgados de la puerta. La investigación reveló que el minibús operaba sin documentación válida desde hacía más de 3 años, lo que añadió una capa de negligencia institucional a una tragedia humana ya devastadora. El hacinamiento extremo que obligó a los pasajeros a viajar en el exterior es una realidad diaria para miles de personas en Kolkata que dependen de un sistema de transporte público ineficiente y peligroso. Este video es una prueba viva de lo mortal e insensato que puede ser ese modo de viajar. Incendio en globo aerostático en Brasil. Este video muestra un globo aerostático con 21 personas a bordo que estalla en llamas a gran altura sobre Praia Grande en Brasil, convirtiendo la canasta en un verdadero horno. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó después? Las respuestas a estas preguntas son terribles. Esto fue lo que sucedió. En pleno vuelo, una antorcha de respaldo aparentemente se encendió sin previo aviso, prendiendo fuego al tejido y la estructura de mimbre del globo hasta que las llamas envolvieron el piso bajo los pasajeros. El piloto liberó aire caliente para descender, pero el incendio se propagó tan rápido que el globo volvió a elevar la canasta, desequilibrando el peso y quemando las cuerdas bajo tensión. El piloto gritó a todos que saltaran cuando estuvieran lo suficientemente cerca del suelo, pero algunos saltaron mucho antes que eso, y la cámara captó cada segundo del horror. En la grabación se escuchan los gritos y sollozos de los testigos mientras una persona tras otra salta del globo sin posibilidad de sobrevivir. Pero quienes no saltaron tampoco estaban a salvo. El globo terminó estallando y la canasta en llamas cayó de nuevo a tierra. Sin embargo, no todos murieron. Cuando el globo impactó contra el suelo estaba completamente carbonizado, pero 13 personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a hospitales. 8 perdieron la vida, convirtiendo el hecho en una tragedia inimaginable, una escena que nadie podría haber anticipado o presenciar. Adam Johnson sufre un corte en el cuello por una cuchilla de patín. Fue un momento verdaderamente trágico. Adam Johnson patinaba con el disco por la zona defensiva de Sheffield cuando chocó con Matt Petgrave, en lo que parecía una jugada normal de hockey. Pero al caer, el patín izquierdo de Petgrave se levantó y la cuchilla golpeó directamente el cuello de Johnson, abriéndole una herida fatal. Él intentó seguir patinando tras la colisión mientras la sangre cubría su camiseta blanca. Apenas de unos pocos pasos antes de colapsar sobre el hielo, claramente luchando por respirar. Su novia, Ryan Wolf, que estaba viendo el partido desde las gradas, corrió al hielo en cuanto vio lo ocurrido. Los 8,000 espectadores del Utilita Arena de Sheffield fueron testigos de algo que muchos describieron como una escena de pesadilla, mientras los jugadores de ambos equipos formaban un círculo protector alrededor de Johnson. El servicio de ambulancias de Yorkshire envió 2 ambulancias y un paramédico especializado en cuidados críticos al lugar alrededor de las 8:20 p.m. aplicando RCP sobre el hielo.
El anunciante del estadio pidió a los fanáticos evacuar el edificio, informando de una emergencia médica grave. Johnson fue retirado en camilla y trasladado de urgencia al Hospital Northern General de Sheffield. El partido, por supuesto, se dio por terminado. En el hospital fue identificado por su prometida Ryan Wolf, confirmando su muerte por una herida fatal en el cuello. Un médico explicó que una lesión así puede provocar que alguien se desangre en menos de 15 segundos. El intento de Johnson por seguir patinando tras el corte se convirtió en uno de los detalles más desgarradores del video, porque mostraba su lucha por seguir adelante aún sabiendo lo que ocurría. Lo más impactante del caso fue lo normal que parecía todo justo antes del choque. Él simplemente llevaba el disco hacia adelante cuando Petgrave se le aproximó. La colisión fue idéntica a cientos de otras jugadas comunes en el hockey, hasta que el patín se levantó y en un instante la vida de Johnson se acabó. La evacuación del estadio generó caos adicional y las redes sociales se llenaron de videos del momento, pese a los pedidos de las autoridades para no difundir el material. El metraje se volvió tema de intenso debate público. Algunos lo consideraron un acto intencional, mientras que otros un accidente trágico. La familia de Johnson descubrió después que él había comprado un anillo de compromiso y planeaba pedirle matrimonio a Wolf durante su estancia en Inglaterra. El anillo quedó escondido en su apartamento compartido, mientras Johnson agonizaba en el hospital, en un cruel giro del destino. Nivel 7. Terremoto de Haití captado en cámara. El suelo dejó de temblar después de 35 segundos. Pero en ese breve lapso, Puerto Príncipe, una ciudad de 2 millones de habitantes, se convirtió en un cementerio. El terremoto de magnitud 7.0 que sacudió a Haití el 12 de enero de 2010 a las 4:53 p.m., hora local, tuvo su epicentro a solo 25 kilómetros de la capital. Lo que lo hizo especialmente devastador fue su escasa profundidad, apenas 13 kilómetros bajo la superficie, lo que provocó que las ondas sísmicas golpearan con máxima intensidad en las zonas pobladas. Las estimaciones del número de muertos varían entre 160.000 y 316.000 personas. En esos 35 segundos murieron más personas que durante toda la guerra de Vietnam. Las imágenes que emergieron desde Haití mostraban un paisaje de guerra. La ciudad de Léogâne, la más cercana al epicentro, quedó prácticamente destruida. El 90% de los edificios colapsó y los sobrevivientes huyeron hacia cañaverales y manglares. Cuerpos cubiertos con sábanas ensangrentadas se alineaban en las calles. Frente a un solo edificio se encontraron 5 niños y 3 adultos apilados. Más de 300.000 personas resultaron heridas, muchas con miembros aplastados o lesiones internas. En un país donde el sistema de salud ya era precario, la destrucción de los hospitales hizo que muchos heridos permanecieran tendidos en las calles, esperando una ayuda que nunca llegó. 1,5 millones de personas quedaron sin hogar de la noche a la mañana. La gente caminaba con pañuelos sobre el rostro para intentar soportar el olor a cuerpos en descomposición. Los sobrevivientes contaron que escucharon gritos bajo los escombros durante días después del terremoto. Los rescatistas sacaban cuerpos con palas de jardín o con las manos, encontrando algunos con vida días después, aunque murieron por falta de atención médica. Las imágenes mostraban a las personas excavando desesperadamente entre bloques de cemento, siguiendo las voces atrapadas, conscientes de que el tiempo se acababa para los que aún estaban con vida. Los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que podían ser recogidos, lo que llevó a fosas comunes y cremaciones improvisadas. En la morgue del hospital más grande, los funcionarios solo podían estimar las víctimas calculando los metros cuadrados ocupados por los cuerpos. Las imágenes de las semanas posteriores mostraban un país completamente devastado por tan solo 35 segundos de terror. Accidente aéreo de Air India. A solo 36 segundos del despegue, la voz del capitán Sumit Saharwal se escuchó por la radio entre interferencias. Empuje no conseguido, estamos cayendo, Mayday, Mayday, Mayday. El Boeing 787 Dreamliner con 242 personas a bordo ya había comenzado su descenso incontrolado hacia la zona residencial de Meghani Nagar, con el tren de aterrizaje aún extendido y el morro inclinado hacia arriba en un intento desesperado por ganar altura. No funcionaba.
Los interruptores de control de combustible se habían movido misteriosamente de la posición activos a corte, cortando el suministro de combustible a ambos motores. Uno de los pilotos preguntó al otro por qué lo hiciste, a lo que el otro respondió: no lo hice. El avión se estrelló contra el complejo del albergue del BJ Medical College justo a la hora del almuerzo. Los estudiantes estaban sentados en los comedores cuando el ala del avión impactó los pisos tercero, cuarto y quinto de un solo golpe devastador. El impacto arrancó la sección de la cola, que atravesó el techo del comedor, mientras que el motor izquierdo quedó incrustado en el cuarto piso del edificio C. La temperatura en el lugar del impacto alcanzó niveles extremos cuando el combustible de aviación se mezcló con restos humanos, generando un olor insoportable que perduró por horas. Los cuerpos quedaron carbonizados, imposibles de reconocer. Los rescatistas tuvieron que usar mascarillas de oxígeno y envolver sus manos en paños húmedos para poder recoger los restos. Los edificios quedaron totalmente destruidos, con escombros, metal retorcido y vigas deformadas esparcidos por las 9 hectáreas del lugar del siniestro. Los restos del avión, incluido el inconfundible estabilizador de cola, permanecieron en el sitio durante semanas mientras los investigadores analizaban el desastre. De las 242 personas a bordo, solo una sobrevivió, y hasta hoy no se comprende del todo qué fue lo que ocurrió. Mujer brasileña graba su propia muerte. Estas imágenes provienen del teléfono de Wailin Matais, quien estaba sentada en lo alto de las escaleras frente a su casa en Santana da Cataguases, Brasil. En el video, la cámara enfoca a su vecino de 40 años, al que ella llama Juliano, mientras él camina nervioso en el patio inferior. Lo que comienza como una discusión vecinal filmada por precaución se convierte en apenas 22 segundos en la prueba grabada de su propio asesinato. Juliano la acusaba de haber dicho cosas desagradables sobre él. Wailin, convencida de su inocencia, decidió grabar la confrontación para poder mostrarle a su esposo lo ocurrido cuando él regresara. Era madre de 3 hijos y desde su propio hogar se vio obligada a filmar para protegerse de los hombres de su entorno. De hecho, la discusión surge de algo tan ordinario que es sumamente ridículo. Juliano creía que ella había esparcido rumores sobre él en el vecindario, simples chismes de pueblo que se vuelven venenos en comunidades pequeñas. Ella lo niega con firmeza, pero sin agresividad, sin darse cuenta de que su vecino ya había decidido cómo terminaría la conversación. A lo largo del video, Juliano se muestra cada vez más alterado. Su voz se eleva mientras la acusa de hablar de su negocio. Ella, sin embargo, no lo toma en serio, creyendo que es una simple discusión vecinal. Mantiene el teléfono en alto, creyendo que está creando evidencia para defenderse. Y entonces Juliano levanta su camiseta, dejando ver una pistola en su cintura. Wailin sigue grabando, tal vez sin comprender del todo lo que ve, o paralizada por el miedo de la escalada repentina. 2 disparos suenan en rápida sucesión, ambos directos a su rostro a quemarropa. El video termina abruptamente, pero antes alcanza a registrar las últimas palabras del asesino: "Ahora te vas al infierno, demonio". El teléfono cae, la pantalla se apaga y la grabación de su vida se convierte en la grabación de su final. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, visto por miles de personas. Wailin fue trasladada de urgencia al hospital de Cataguases, pero nunca recuperó la conciencia. Murió con el teléfono aún guardando la evidencia de lo sucedido. El agresor huyó del lugar, pero fue capturado horas después en su casa, donde la policía encontró el revólver calibre 38 y la munición usada. Wailin Matais nunca pudo imaginar que su intento por demostrar su inocencia se convertiría en la prueba más perturbadora de la culpa de su vecino. El video, al final, confirmó sin lugar a dudas que Juliano fue quien la mató. Si quieres ver más icebergs perturbadores, ¿por qué no echas un vistazo a los 2 primeros volúmenes de este video en nuestro otro canal?